El invierno en Tlaxcala solía ser frío pero pacífico. Este año, sin embargo, el viento arrastraba un presagio que Manuel Domínguez, plomero de profesión y padre soltero, no supo interpretar aquella mañana gris de julio. A sus 42 años, Manuel había visto suficientes casas viejas como para no sorprenderse fácilmente. 20 años arreglando tuberías rotas, destapando drenajes y reparando filtraciones lo habían curtido frente a las sorpresas que escondían las paredes antiguas. O eso creía él. La llamada llegó cuando terminaba de desayunar con su hija Lucía, de 16 años. La voz al otro lado sonaba agitada, casi desesperada. Era doña Consuelo Martínez, una mujer mayor que vivía sola en una de las casonas coloniales del centro histórico de Tlaxcala. Hay agua por todas partes, don Manuel. La pared del baño está empapada y escucho cómo corre agua dentro. Por favor, venga rápido. Manuel suspiró. No le entusiasmaba trabajar en aquella zona antigua de la ciudad, donde las construcciones centenarias guardaban demasiados secretos entre sus muros de adobe y cantera. Casas que habían sobrevivido terremotos, revoluciones y el inexorable paso del tiempo. «Estaré allí en media hora, doña Consuelo», respondió, mientras observaba a Lucía terminar su café. «Papá, ¿puedo acompañarte? No tengo clases hoy y prefiero eso a quedarme sola en casa», preguntó su hija, recogiendo los platos. Manuel dudó por un instante. Las casas viejas a veces tenían problemas de moho y otros peligros, pero Lucía siempre había sido una niña curiosa, ahora convertida en adolescente responsable. Su esposa, Mariana, había muerto hacía 6 años en un accidente de tráfico, y desde entonces él se había convertido en padre y madre para Lucía. «Está bien, pero mantente alejada mientras trabajo. Algunas de estas casas antiguas pueden tener problemas estructurales». La casa de doña Consuelo se encontraba en la calle Francisco I. Madero, a pocas cuadras de la Plaza de la Constitución. Era una construcción de mediados del siglo XIX, con paredes gruesas, techos altos y un pequeño patio interior adornado con macetas de geranios. A pesar de su edad, la fachada estaba bien conservada, pintada de un color ocre que contrastaba con el azul del cielo tlaxcalteca. La anciana los recibió con expresión angustiada. Su rostro arrugado mostraba el cansancio de quien no ha dormido bien. «Gracias por venir tan rápido, don Manuel. El ruido del agua no me dejó dormir en toda la noche». Manuel dejó su caja de herramientas en el suelo del pasillo, mientras Lucía observaba fascinada los cuadros antiguos y las fotografías en sepia que adornaban las paredes. Retratos de personas con miradas severas y ropa de otra época. «Este es mi bisabuelo, Rodrigo Martínez», explicó doña Consuelo al notar el interés de la joven. «Fue un comerciante próspero. Construyó esta casa en 1867, después de la caída del imperio de Maximiliano». Lucía asintió educadamente, pero algo en la mirada del hombre del retrato la incomodó. Aquellos ojos parecían seguirla. El baño se encontraba al final del pasillo principal. Efectivamente, la pared junto a la bañera de porcelana antigua estaba completamente mojada, con manchas de humedad que se extendían hacia el techo. «Voy a tener que abrir parte de la pared para ver de dónde viene la fuga», explicó Manuel mientras sacaba un martillo y un cincel de su caja de herramientas. «Haga lo que sea necesario», respondió la anciana. «Esta casa ha estado en mi familia por generaciones, pero últimamente ha habido cosas extrañas». Manuel levantó la mirada, intrigado. «¿Qué clase de cosas, doña Consuelo?». La mujer pareció dudar, como si no estuviera segura de querer compartir aquella información. «Ruidos en las noches, como si alguien caminara por el pasillo. Al principio pensé que era mi imaginación, pero cada vez son más frecuentes». Manuel asintió sin darle demasiada importancia.
Las casas viejas crujían, era normal. La madera se expandía y contraía con los cambios de temperatura, y los cimientos a veces se asentaban creando sonidos que podían asustar a una mujer mayor que vivía sola. Probablemente sea la estructura de la casa, doña Consuelo. No se preocupe. Con precisión y cuidado, Manuel comenzó a golpear la pared. El yeso cedió fácilmente, revelando una capa de ladrillos antiguos detrás. El sonido de sus golpes resonaba en toda la habitación mientras Lucía y doña Consuelo observaban desde la puerta. Esta parte de la casa fue modificada en los años 40, explicó la anciana. Mi padre mandó instalar la tubería moderna. Antes solo teníamos un pozo en el patio. Manuel continuó trabajando, removiendo los ladrillos con cuidado. La humedad había debilitado la estructura, y pronto pudo ver que detrás de esa primera capa había un espacio vacío. ¡Qué extraño!, murmuró para sí mismo. Con más cuidado aún, amplió el hueco hasta que fue lo suficientemente grande para meter la mano. Sacó su linterna y apuntó hacia el interior. ¿Qué ve, don Manuel?, preguntó doña Consuelo, acercándose un poco más. Manuel no respondió de inmediato. La luz de su linterna había revelado algo que no esperaba encontrar, un espacio hueco entre dos paredes, como un pasadizo oculto. Parece que hay una especie de compartimento secreto aquí, doña Consuelo. ¿Sabía usted de su existencia? La anciana negó con la cabeza, visiblemente sorprendida. Nunca. Mi padre nunca mencionó nada así. Manuel amplió aún más el hueco, permitiéndole meter parte de su torso. El olor a humedad y a encierro le golpeó de inmediato, mezclado con algo más. Un aroma dulzón, casi nauseabundo. Necesito hacer el hueco más grande para ver qué hay allí dentro y dónde está la fuga, explicó mientras seguía trabajando. Fue entonces cuando lo vio. En la oscuridad del compartimento, iluminado apenas por el haz de su linterna, había algo apoyado contra la pared interior, algo que parecía observarlo con ojos inmóviles. Manuel retrocedió instintivamente, golpeándose la cabeza con el borde del hueco. «¿Qué sucede, papá?», preguntó Lucía, preocupada por su reacción. Con manos temblorosas, Manuel volvió a apuntar con su linterna hacia el interior. No había sido su imaginación. Allí, sentada contra la pared del fondo, había una muñeca de porcelana de tamaño mediano. Su vestido, alguna vez blanco, estaba ahora amarillento y cubierto de polvo. Pero lo más perturbador era su cabello, mechones largos y oscuros que no parecían sintéticos, sino reales. Cabello humano. «¡Ay! Hay una muñeca ahí dentro», dijo finalmente intentando mantener la calma. «¿Una muñeca?», repitió doña Consuelo frunciendo el ceño. «¿Qué clase de muñeca?». Manuel tragó saliva antes de responder. «Una muñeca antigua, parece, con cabello real». La expresión de la anciana cambió por completo. Su rostro palideció y sus manos comenzaron a temblar. «No puede ser», murmuró. «Las leyendas eran ciertas». «¿Qué leyendas, doña Consuelo?», preguntó Lucía, ahora intrigada y un poco asustada. La anciana no respondió de inmediato. Parecía estar luchando con recuerdos antiguos, dolorosos quizás. Mi abuela solía contar historias sobre mi bisabuelo, historias que la familia intentó silenciar por generaciones. Decían que Rodrigo Martínez no hizo su fortuna solo con el comercio, sino con algo más oscuro. Manuel miró a su hija, indeciso sobre si debían seguir escuchando o simplemente terminar el trabajo y marcharse. Pero la curiosidad pudo más. «Voy a sacarla», dijo, metiendo su brazo en el hueco. Sus dedos tocaron la porcelana fría de la muñeca. Al levantarla, notó que era más pesada de lo que esperaba. Con cuidado, la extrajo del compartimento y la colocó en el suelo del baño. Los tres observaron la muñeca en silencio.
Tenía un rostro delicadamente pintado, con mejillas rosadas y labios rojos. Sus ojos azules de vidrio parecían vivos, como si pudieran ver. Y su cabello. No había duda. Eran mechones de cabello humano, algunos aún brillantes, como si hubieran sido cortados recientemente. «Esto es», comenzó a decir Manuel, pero se detuvo al notar algo más en el compartimento. La luz de su linterna había revelado otra muñeca detrás de donde estaba la primera, y parecía que había más. Con mayor determinación, Manuel amplió aún más el hueco en la pared, hasta que pudo ver claramente el interior del compartimento. Su corazón se aceleró cuando confirmó lo que temía. Había más muñecas allí dentro, muchas más, una a una. Fue sacándolas. Cada muñeca era similar pero ligeramente diferente, vestidos distintos, posiciones variadas de brazos y piernas, expresiones faciales diversas, pero todas compartían esa característica perturbadora: cabello humano, de diferentes longitudes y colores, desde negros azabache hasta rubios pálidos, algunos con un brillo y textura que sugerían que no llevaban demasiado tiempo cortados. 9, contó Lucía en voz baja cuando la última muñeca fue colocada junto a las demás en el suelo del baño. Son 9 muñecas. Doña Consuelo se había quedado inmóvil, mirando las muñecas con una mezcla de horror y reconocimiento. «Mi abuela tenía razón», susurró. «Todo este tiempo las historias eran ciertas». «¿Qué historias, doña Consuelo?», insistió Manuel, limpiándose el sudor de la frente. «¿Qué significa esto?». La anciana levantó la mirada, sus ojos llenos de un temor antiguo. «Mi bisabuelo, Rodrigo Martínez, no era un comerciante cualquiera. La gente decía que hacía tratos con personas poderosas, influyentes. Les conseguía lo que querían, sin hacer preguntas. Algunos rumores sugerían que traficaba con personas». Un escalofrío recorrió la espalda de Manuel. Lucía se acercó instintivamente a él, buscando protección. «¿Está diciendo que estas muñecas tienen alguna relación con eso?». Doña Consuelo se acercó lentamente, arrodillándose con dificultad frente a las muñecas. Con mano temblorosa, tocó el cabello de una de ellas, la que tenía un vestido azul y cabello negro. «Mi abuela me contó que cuando era niña, 9 jovencitas desaparecieron en Tlaxcala. Todas muchachas humildes, trabajadoras de las haciendas cercanas o vendedoras en el mercado. Nadie las buscó demasiado. En aquella época, la vida de una mujer pobre valía poco». Manuel sintió un nudo en el estómago. La implicación de lo que estaba diciendo la anciana era demasiado horrible para contemplarla. «Esto debe ser reportado a las autoridades», dijo con firmeza. «Si lo que sugiere es cierto». «No serviría de nada», interrumpió doña Consuelo. «Han pasado más de 150 años. Cualquier evidencia, cualquier culpable, todo se ha desvanecido con el tiempo». Mientras hablaban, Lucía se había acercado más a las muñecas, observándolas con una mezcla de fascinación y temor. Fue entonces cuando notó algo que los adultos habían pasado por alto. «Papá, mira esto», dijo, señalando la parte posterior de una de las muñecas, la que tenía el vestido rojo. Manuel se acercó y examinó donde indicaba su hija. En la porcelana de la nuca de la muñeca, casi oculta por el cabello, había una inscripción grabada con letra pequeña pero legible: «María Dolores, 1869». Rápidamente revisaron las demás muñecas. Cada una tenía un nombre y una fecha grabados en el mismo lugar: Juana, 1870, Consuelo, 1868, Esperanza, 1869, Remedios, 1870, Soledad, 1871, Angustias, 1868, Carmen, 1870 y Pilar, 1871. «Son sus nombres», murmuró doña Consuelo, horrorizada. «Y las fechas deben ser cuando...». No pudo terminar la frase. No era necesario.
Los tres sabían lo que significaban esas fechas. El silencio que siguió fue interrumpido por un sonido inquietante. Gotas de agua que caían desde el interior del compartimento secreto. Manuel se acercó nuevamente al hueco con su linterna. «La tubería principal pasa por detrás de este espacio», explicó, recuperando su compostura profesional. «Tiene una fisura. Esa es la causa de la humedad». «¿Cree que la humedad las preservó?», preguntó Lucía en voz baja. Manuel no supo qué responder. En su lugar, se concentró en lo que sabía hacer, su trabajo. «Voy a reparar la fuga, doña Consuelo. Pero esto», dijo, señalando las muñecas, «esto es algo que usted debe decidir cómo manejar». La anciana asintió lentamente. «Mi familia ha cargado con este secreto durante generaciones, sin siquiera saber que era real. Quizás es hora de que estas pobres almas encuentren paz». Mientras Manuel trabajaba en la tubería, intentando mantener la mente ocupada con cálculos y medidas, no podía evitar sentir las miradas de las 9 muñecas sobre él. 9 pares de ojos de vidrio que guardaban el último testimonio de vidas truncadas brutalmente hace más de un siglo. Y aunque trató de convencerse de que solo eran objetos inanimados, no pudo evitar notar cómo un mechón de cabello de la muñeca llamada Pilar se movía suavemente, a pesar de que no había ninguna corriente de aire en el baño. La noche cayó sobre Tlaxcala como un manto pesado. Manuel y Lucía regresaron a su modesto apartamento en la colonia Loma Xicoténcatl, pero ninguno de los dos podía sacarse de la mente lo que habían descubierto esa mañana. Después de reparar la tubería, doña Consuelo había insistido en que se llevaran una cantidad generosa de dinero, mucho más de lo que Manuel habría cobrado normalmente. «No es solo por el trabajo», había dicho la anciana con voz temblorosa, «es por su discreción». Manuel había aceptado el dinero a regañadientes. No se sentía cómodo guardando silencio sobre lo que habían encontrado, pero comprendía la posición de doña Consuelo. Después de todo, ¿qué se podría hacer ahora? ¿Abrir una investigación por crímenes ocurridos hace más de siglo y medio? ¿Exponer públicamente la historia oscura de una familia respetable de Tlaxcala? Mientras preparaba la cena, Lucía permanecía inusualmente callada, sentada en la pequeña mesa de la cocina, dibujando algo en su cuaderno de bocetos. «¿Estás bien?», preguntó Manuel, dejando por un momento la sartén donde salteaba verduras para un guisado. Lucía levantó la mirada. Sus ojos mostraban una madurez impropia de sus 16 años. «Estoy pensando en ellas, papá, en esas chicas, en cómo nadie las buscó, en cómo simplemente desaparecieron y a nadie le importó lo suficiente». Manuel suspiró. Su hija siempre había sido sensible e inteligente, quizás demasiado para su edad. Eran otros tiempos, Lu, tiempos oscuros donde la vida de los pobres valía poco, especialmente la de las mujeres. «¿Y has visto el cabello?», continuó Lucía, ignorando parcialmente su comentario. Algunos mechones parecían recientes, como si hubieran sido cortados hace poco. Manuel dejó de remover el guisado, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Eso es imposible, Lu. Esas muñecas llevan ahí más de 100 años. Lo sé, pero...» El sonido del teléfono interrumpió su conversación. Manuel se secó las manos con un trapo y atendió la llamada. «Diga». «Don Manuel, disculpe que lo moleste tan tarde». La voz de doña Consuelo sonaba agitada, casi jadeante. «Necesito que venga, por favor. ¿Sucede algo con la tubería? ¿Hay otra fuga?» «No, no es eso». Hubo una pausa larga, durante la cual Manuel solo podía escuchar la respiración entrecortada de la anciana. «Es sobre las muñecas. No puedo explicarlo por teléfono. Por favor, venga». Antes de que Manuel pudiera responder, la llamada se cortó. Miró el teléfono desconcertado y luego a su hija, que lo observaba con curiosidad. Era doña Consuelo,
Quiere que volvamos a su casa. ¿Ahora? ¿Por qué? No lo explicó bien. Algo sobre las muñecas. Lucía se puso de pie inmediatamente, su rostro mostrando una determinación que sorprendió a Manuel. «Tenemos que ir, papá». Manuel dudó. Ya eran casi las 8 de la noche, y el centro histórico de Tlaxcala no era el lugar más seguro después del anochecer. Además, dejar la comida a medio preparar. «No lo sé, Lu. Podemos ir mañana por la mañana». Parecía urgente, ¿no? ¿Y si le ha pasado algo? Vive sola. Manuel sabía que su hija tenía razón. Si algo le ocurría a doña Consuelo y ellos no acudían, nunca se lo perdonaría. Está bien, pero quiero que estés cerca de mí en todo momento. ¿Entendido? El trayecto hasta la casa colonial fue silencioso. Las calles del centro histórico estaban casi desiertas, iluminadas débilmente por faroles que proyectaban sombras alargadas sobre el empedrado. La plaza de la Constitución, normalmente animada, estaba vacía excepto por un par de jóvenes que conversaban en voz baja en uno de los bancos. La casa de doña Consuelo parecía más imponente y amenazadora bajo la luz de la luna. Sus ventanas, como ojos oscuros, parecían observarlos mientras se acercaban a la puerta principal. Manuel tocó el timbre antiguo, escuchando cómo resonaba en el interior de la casa. Esperaron un minuto completo, pero nadie acudió a abrir. «Qué extraño», murmuró, volviendo a tocar con más insistencia. Tras otro minuto sin respuesta, Manuel comenzó a preocuparse seriamente. «Quizás deberíamos llamar a la policía», sugirió Lucía. Fue entonces cuando notaron que la puerta no estaba completamente cerrada. Un ligero empujón de Manuel bastó para que se abriera con un chirrido que resonó en el silencioso vestíbulo. «¿Doña Consuelo?», llamó Manuel, entrando cautelosamente en la casa. «¿Está usted bien?». El silencio que le respondió era casi tangible. Las luces estaban encendidas, pero no había señales de la anciana. «Quédate aquí», ordenó Manuel a su hija, avanzando lentamente por el pasillo hacia la sala principal. «Ni loca», respondió Lucía siguiéndolo de cerca. La sala estaba vacía, pero mostraba signos de actividad reciente. Una taza de té a medio beber sobre la mesa de centro, un libro abierto en el sofá, unas gafas de lectura junto a la lámpara encendida. «Parece que salió con prisa», observó Manuel. Continuaron su recorrido por la casa, llamando a doña Consuelo sin recibir respuesta. Finalmente, llegaron al baño donde esa mañana habían descubierto las muñecas. La puerta estaba entreabierta. Manuel la empujó lentamente, preparándose mentalmente para lo que pudieran encontrar. Lo que vieron los dejó helados. Las 9 muñecas estaban dispuestas en círculo en el centro del baño, como si estuvieran celebrando alguna clase de reunión macabra. Pero lo más perturbador era que todas ellas parecían diferentes a como las habían dejado esa mañana. Sus posiciones habían cambiado. Sus expresiones parecían más vivas. Y el cabello. El cabello de cada muñeca parecía más lustroso, más brillante, como si hubiera sido cepillado recientemente. En el centro del círculo había un pequeño papel doblado. «¿Qué demonios?», murmuró Manuel, acercándose con cautela. Lucía se quedó en la puerta, observando la escena con una mezcla de fascinación y terror. «Papá, esto no tiene sentido. Doña Consuelo no pudo haber arreglado las muñecas así. Es una mujer mayor, apenas puede caminar sin su bastón». Manuel tomó el papel del centro con dedos temblorosos y lo desdobló. Contenía una sola frase escrita con una caligrafía temblorosa que reconoció como la de doña Consuelo. «Ellas están despiertas. Ayúdeme». Un ruido proveniente del fondo de la casa los sobresaltó. Parecía el crujir de una tabla de madera, como si alguien caminara sigilosamente. «¿Doña Consuelo?», llamó Manuel.
su voz traicionando su nerviosismo. Silencio. Y luego, muy débilmente, un sonido que heló la sangre de ambos. Una risa infantil, distante, casi como un eco. «Vámonos de aquí, Lu», dijo Manuel, tomando a su hija del brazo. «Pero, ¿y doña Consuelo? No podemos dejarla sola si está en peligro. Llamaremos a la policía desde casa. Esto no me gusta nada». Cuando se disponían a salir del baño, notaron algo más. Una de las muñecas, la que tenía el vestido rojo y se llamaba María Dolores, ya no estaba en el círculo. «Papá», susurró Lucía señalando hacia el hueco en la pared. La muñeca que faltaba estaba ahora allí, sentada exactamente en la misma posición en que la habían encontrado esa mañana, mirando hacia ellos con sus ojos de vidrio azul. «Esto es una locura», murmuró Manuel, intentando mantener la calma. «Alguien está jugando con nosotros. Vámonos ya». Salieron apresuradamente del baño y se dirigieron hacia la puerta principal. Pero cuando llegaron al vestíbulo, se detuvieron en seco. Sentada en una silla junto a la entrada, como si les estuviera esperando, estaba otra de las muñecas, la llamada Consuelo. «Esto no tiene gracia», dijo Manuel en voz alta, aunque sabía que probablemente estaban solos en la casa. «¿Quién está haciendo esto?». Sin esperar respuesta, tomó la muñeca y la arrojó a un lado, abriendo la puerta de entrada. «¡Papá!», exclamó Lucía señalando hacia la calle. Frente a la casa, bajo uno de los faroles, estaba doña Consuelo, pero no estaba sola. Junto a ella había una figura pequeña que sostenía su mano. Una niña de unos 10 años, con un vestido antiguo y el cabello largo y negro. «¿Ves? Te dije que vendrían», dijo la niña con voz dulce pero inquietante. «Siempre vienen cuando los llamamos». La anciana parecía en trance, sus ojos vidriosos, su rostro desprovisto de expresión. «Señor plomero», continuó la niña, ahora dirigiéndose a Manuel, «gracias por liberarnos. Llevábamos tanto tiempo esperando». Manuel empujó a Lucía detrás de él, protectoramente. «¿Quién eres tú? ¿Dónde están tus padres?». La niña sonrió. Una sonrisa demasiado amplia, demasiado adulta para su rostro infantil. «Mis padres murieron hace mucho tiempo, señor, al igual que yo». Un escalofrío recorrió la espalda de Manuel. Esto no podía estar pasando. Era imposible. «Lu, volvamos dentro de la casa», susurró, sin apartar los ojos de la extraña pareja. Retrocedieron lentamente hacia el interior, cerrando la puerta con llave una vez dentro. «¿Qué hacemos ahora, papá?», preguntó Lucía, su voz temblorosa. «Llamar a la policía», respondió Manuel, sacando su teléfono móvil. Pero cuando intentó marcar, descubrió que no había señal. Ni una sola barra. «Mierda», murmuró. «Tendremos que usar el teléfono fijo de doña Consuelo». Se dirigieron hacia la sala, donde habían visto un teléfono antiguo sobre una mesita. Pero cuando Manuel levantó el auricular, solo escuchó silencio. La línea estaba muerta. «Estamos atrapados», dijo Lucía, su voz apenas un susurro. Un golpe en la puerta principal los sobresaltó. «Señor plomero», llamó la voz infantil desde el exterior. «Déjenos entrar, solo queremos hablar». «No vamos a abrir», respondió Manuel con firmeza. «Si no abren», continuó la voz, ahora con un tono más frío, «no podemos garantizar la seguridad de la señora Consuelo». Manuel y Lucía intercambiaron miradas de preocupación. «¿Qué hacemos?», susurró Lucía. Antes de que Manuel pudiera responder, escucharon un sonido proveniente de la parte trasera de la casa, el tintineo de cristal rompiéndose. «Alguien está entrando por otra parte», dijo Manuel. «Vamos a escondernos». Corrieron silenciosamente hacia la cocina, buscando una salida alternativa. La cocina de la casa colonial era amplia, con una gran mesa de madera en el centro y alacenas antiguas cubriendo las paredes. Una puerta al fondo daba al patio trasero. «¡Por aquí!»,
indicó Manuel, dirigiéndose hacia la puerta. Pero cuando la abrió, se encontraron con otra sorpresa. De pie en el patio, iluminadas por la luz de la luna, había 3 figuras infantiles. 3 niñas con vestidos antiguos, idénticas a las muñecas que habían encontrado esa mañana. «No pueden escapar», dijo una de ellas con voz cantarina. «Esta es nuestra casa ahora». Manuel cerró la puerta de golpe y echó el cerrojo. «Tenemos que encontrar otra salida», dijo, tratando de mantener la calma por el bien de su hija. Regresaron al pasillo principal avanzando sigilosamente hacia el vestíbulo. Pero a medida que se acercaban, escucharon voces infantiles dentro de la casa. Ya habían entrado. «Por aquí», susurró Manuel, señalando una puerta lateral que no habían explorado antes. La puerta daba a un pequeño estudio lleno de libros antiguos y un escritorio de caoba. Lo más importante, tenía una ventana que daba a la calle lateral. «Vamos a salir por la ventana», indicó Manuel. Mientras intentaba abrir la ventana, que parecía no haberse abierto en décadas, Lucía examinaba los libros del estudio. «Papá, mira esto», dijo en voz baja, señalando un volumen grande y polvoriento que había sacado de uno de los estantes. Era un álbum de fotografías antiguas, abierto en una página que mostraba a una familia posando formalmente. Un hombre de aspecto severo con bigote prominente, una mujer de rostro triste y 9 niñas de diferentes edades, todas vestidas de manera idéntica a las muñecas. Bajo la fotografía, una inscripción: «Rodrigo Martínez, con su esposa Isabel y las niñas del orfanato, 1868. «Las niñas del orfanato», murmuró Lucía. «No eran sirvientas ni trabajadoras. Eran huérfanas. Lo que las hacía aún más vulnerables», añadió Manuel, que había logrado abrir parcialmente la ventana y ahora se acercaba a ver el álbum. Pasaron las páginas, encontrando más fotografías de la familia y las niñas. En una de ellas, el hombre, Rodrigo, posaba junto a lo que parecía ser un taller de muñecas. A su lado, un artesano de aspecto europeo trabajaba en una muñeca de porcelana. «Fabricaba muñecas», dijo Manuel. «Muñecas con la apariencia de...». No pudo terminar la frase. Un ruido en la puerta del estudio les advirtió que ya no estaban solos. Escondiéndose en el estudio del abuelo, dijo una voz infantil desde el otro lado de la puerta. «¡Qué apropiado!». La manija de la puerta comenzó a girar lentamente. «¡Rápido, por la ventana!», urgió Manuel a su hija. Lucía se apresuró hacia la ventana, que Manuel había logrado abrir lo suficiente como para que pudieran escabullirse. Con agilidad, la joven pasó primero, aterrizando en el estrecho callejón lateral. La puerta del estudio se abrió justo cuando Manuel se disponía a seguirla. En el umbral estaba una de las niñas, la que parecía mayor, de unos 12 años. Su rostro, bañado por la tenue luz de la lámpara del estudio, mostraba una sonrisa inquietante. «No tan rápido, señor plomero», dijo con voz melodiosa. «Todavía no hemos terminado nuestra conversación». Manuel no esperó a escuchar más. Se lanzó por la ventana, cayendo torpemente junto a su hija en el callejón. «¡Corre!», gritó, tomando a Lucía de la mano. Corrieron por el callejón oscuro hacia la calle principal, sus pasos resonando en el empedrado. La plaza de la Constitución estaba a solo 1 cuadra de distancia. Si lograban llegar allí, encontrarían gente, seguridad, pero cuando llegaron a la esquina se detuvieron abruptamente. Frente a ellos, bloqueando su camino, estaba doña Consuelo, flanqueada por 5 de las niñas. Sus ojos seguían vidriosos, su expresión ausente. «No les hagan daño», dijo la anciana con voz monótona, como si recitara palabras que no eran suyas. «Solo quieren justicia». «¿Justicia?», repitió Manuel, manteniendo a Lucía detrás de él. «¿Qué clase de justicia?
La niña mayor, la que los había confrontado en el estudio y ahora se encontraba junto a doña Consuelo, dio un paso adelante. La clase de justicia que se les niega a los olvidados, señor plomero, a los que mueren sin que nadie los llore, a los que son convertidos en objetos. —¿Qué les pasó? —preguntó Lucía, asomándose desde detrás de su padre. La niña la miró con curiosidad, como si recién notara su presencia. —Nos pasó lo que les pasa a todos los que no tienen a nadie que los proteja —respondió con una calma perturbadora. Fuimos usadas, y cuando ya no éramos útiles, fuimos descartadas. Rodrigo Martínez, continuó, nos acogió del orfanato prometiendo un hogar, educación, un futuro. Pero solo quería nuestro cabello para sus muñecas de exportación. Cabello humano, más valioso que el sintético. Y cuando se dio cuenta de que el cabello vuelve a crecer, dejó la frase sin terminar, pero su implicación era clara y horrible. Nos mantuvo cautivas por años, cortando nuestro cabello periódicamente hasta que enfermamos, una a una, el tifus, una epidemia que asoló Tlaxcala en esos años, y cuando morimos no quiso desperdiciar su inversión. Manuel sintió náuseas al comprender lo que la niña estaba sugiriendo. Las muñecas. Él encargó muñecas con nuestros rostros, confirmó la niña. Y cuando murió, su hijo, horrorizado por lo que había hecho su padre, selló las muñecas en ese compartimento secreto, esperando que el tiempo borrara su crimen. Pero el tiempo no borra todo, añadió otra de las niñas más pequeña. Algunas cosas permanecen. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó Manuel, consciente de que no tenían escapatoria. La niña mayor sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Queremos que el mundo sepa lo que nos pasó. Queremos ser recordadas. Y queremos que la familia Martínez pague por lo que nos hizo. Doña Consuelo no les hizo nada, argumentó Manuel. Ni siquiera sabía de su existencia hasta hoy. Ella ha vivido toda su vida en una casa construida con el sufrimiento de niñas inocentes, respondió la niña. Ha disfrutado de una fortuna amasada con nuestro dolor. Y lo más importante, nunca cuestionó las historias sobre su bisabuelo. Prefirió el silencio cómodo. Una de las niñas más pequeñas tiró de la manga de la mayor, susurrando algo en su oído. La mayor asintió. Tienen razón, dijo, dirigiéndose nuevamente a Manuel y Lucía. No hemos sido presentadas adecuadamente. Mi nombre es Juana, y estas son mis hermanas, María Dolores, Consuelo, Esperanza, Remedios, Soledad, Angustias, Carmen y Pilar. Cada niña hizo una pequeña reverencia al ser nombrada, como si estuvieran en una macabra fiesta de té. Y ahora, continuó Juana, es hora de que conozcan nuestra historia completa. El viento había comenzado a soplar con más fuerza, trayendo consigo el frío característico de las noches de Tlaxcala. Las nubes cubrieron la luna, sumiendo las calles en una oscuridad casi completa. Las farolas, antiguas y distanciadas, apenas proporcionaban suficiente luz para distinguir las siluetas de las niñas y de doña Consuelo, que permanecía inmóvil como una estatua viviente. Manuel evaluó rápidamente sus opciones. Podrían intentar correr, pero las niñas bloqueaban todas las posibles rutas de escape. Además, no podía abandonar a doña Consuelo, quien claramente estaba bajo algún tipo de influencia o trance. Si quieren contarnos su historia, dijo finalmente, podríamos entrar de nuevo a la casa. Aquí hace frío y podrían vernos. Juana, la niña mayor, pareció considerar su propuesta. ¿Vernos quién, señor plomero? Las calles están desiertas a esta hora, y en cuanto al frío, sonrió levemente. Nosotras, hace mucho que dejamos de sentirlo. A pesar de sus palabras, asintió. Pero tiene razón. La casa es un lugar más apropiado para nuestra conversación.
Después de todo fue nuestro hogar y nuestra prisión. Con un gesto de su mano, indicó a las demás niñas que se movieran. Formaron un círculo alrededor de Manuel, Lucía y doña Consuelo, escoltándolos de vuelta hacia la casona colonial. «No te separes de mí», susurró Manuel a su hija mientras caminaban. Lucía asintió, aferrándose a la manga de su padre. A pesar del miedo evidente en sus ojos, la joven mantenía una compostura sorprendente. Una vez dentro de la casa, las niñas los condujeron hacia el salón principal. Era una habitación amplia con techo alto, dominada por un retrato al óleo de Rodrigo Martínez, el bisabuelo de doña Consuelo. El hombre de bigote prominente parecía observarlos desde su marco dorado, con ojos fríos y calculadores. «Siéntense», ordenó Juana, señalando un sofá de terciopelo rojo. Manuel y Lucía obedecieron mientras doña Consuelo era guiada por una de las niñas más pequeñas hacia un sillón individual. La anciana seguía con la mirada perdida, como si su mente estuviera ausente de su cuerpo. «¿Qué le han hecho?», preguntó Manuel señalando a la anciana. «Nada permanente», respondió Juana. «Solo hemos establecido una conexión con ella. Después de todo, lleva nuestra sangre». «¿Su sangre? ¿Qué quieres decir?». Juana se acercó al retrato de Rodrigo Martínez, observándolo con una mezcla de odio y tristeza. «Rodrigo no solo nos utilizaba por nuestro cabello», explicó con voz monótona. «También abusaba de nosotras de otras maneras, especialmente de las mayores». Manuel sintió una oleada de náusea ante la implicación. «La abuela de doña Consuelo», continuó Juana, «la hija de Rodrigo, en realidad era mi hija, producto de sus abusos». El silencio que siguió a esta revelación era tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. Lucía apretó la mano de su padre, horrorizada por lo que estaban escuchando. «Por eso podemos conectarnos con ella», añadió Juana, señalando a la anciana. «Compartimos sangre. Doña Consuelo es mi bisnieta, aunque ella nunca lo supo». «Si lo que dices es cierto», intervino Lucía, su voz temblorosa pero firme. «Entonces, doña Consuelo es tan víctima como ustedes. Ella no sabía nada de esto». Juana miró a la adolescente con curiosidad, como si estuviera evaluando sus palabras. «Quizás tengas razón, jovencita, pero las familias son responsables de sus historias, de sus secretos. Ella eligió no indagar, no cuestionar. Las historias sobre su bisabuelo siempre estuvieron ahí, susurradas en los pasillos de esta casa». «Eso no la hace culpable», insistió Lucía. «No», concedió Juana tras un momento de reflexión. «No la hace culpable, pero la hace responsable». Las demás niñas se habían distribuido por el salón, algunas sentadas en sillas, otras de pie junto a las ventanas, observando el exterior como centinelas. La más pequeña, Pilar, se había acercado a la chimenea apagada y jugueteaba con los hierros de atizar. «¿Qué quieren de nosotros?», preguntó Manuel, intentando mantener la calma. «Si su objetivo es que su historia se conozca, podríamos ayudarles. Podríamos investigar, documentar lo que pasó, presentar pruebas a las autoridades». Juana soltó una risa amarga que sonó inquietantemente adulta saliendo de sus labios infantiles. «¿Las autoridades? ¿Cree que las autoridades harían algo por 9 huérfanas muertas hace siglo y medio? ¿Cree que alguien escucharía? Los tiempos han cambiado», argumentó Manuel. «Ahora la sociedad es más consciente de estos temas. La gente se indignaría al conocer su historia». «Se indignarían por un día, tal vez 2», respondió Juana. «Luego encontrarían otra tragedia que comentar, otra injusticia que olvidar». Se acercó lentamente a Manuel y Lucía. Sus pasos no hacían ningún ruido sobre el piso de madera. «No, señor plomero, no queremos indignación pasajera. Queremos justicia. Queremos que se reconozca lo que nos hicieron. Y queremos que la familia Martínez asuma su responsabilidad».
¿Qué tipo de justicia pueden esperar después de tanto tiempo?, preguntó Lucía. Todos los culpables están muertos. No todos, dijo Juana, mirando hacia doña Consuelo. No la última descendiente. Manuel se puso de pie protector. No van a hacerle daño. Es una anciana inocente. No vamos a lastimarla físicamente, aclaró Juana, pero debe enfrentar la verdad, toda la verdad. Con un gesto indicó a dos de las niñas que trajeran algo. Salieron del salón y regresaron momentos después cargando una caja de madera antigua ornamentada con incrustaciones de nácar. La depositaron en el centro de la habitación, sobre una alfombra persa descolorida por el tiempo. Esta caja, explicó Juana, contiene todas las pruebas de lo que Rodrigo Martínez nos hizo. Diarios, fotografías, registros de sus transacciones. Ha estado oculta en un compartimento secreto en el sótano de esta casa durante generaciones. ¿Cómo saben de su existencia?, preguntó Manuel. Porque nosotras la vimos cuando aún vivíamos, respondió Juana. Rodrigo documentaba meticulosamente sus actividades. Era un hombre de negocios, después de todo, y nos mostró esos documentos muchas veces para recordarnos que nadie nos buscaría jamás. Juana abrió la caja con cuidado. Dentro había un conjunto de cuadernos encuadernados en cuero, algunas fotografías antiguas en sepia y lo que parecían ser contratos o documentos legales amarillentos por el tiempo. Estos son los diarios donde registraba cada corte de cabello, cada venta, cada otro uso que nos daba. Su voz se quebró ligeramente al decir esto último. Y estos son los falsos documentos de adopción que presentó al orfanato. Sacó uno de los cuadernos y lo abrió. Las páginas estaban llenas de una caligrafía meticulosa, con fechas, nombres y cantidades. 30 de marzo de 1869, leyó Juana. Cabello de María Dolores, 30 centímetros, enviado a París para la muñeca encargada por la condesa de Montijo. Pago recibido, 50 pesos de oro. Pasó la página, continuando. 15 de abril de 1869. Juana muestra signos de embarazo. Será un problema para los próximos meses, pero después podré vender al bebé a alguna familia sin hijos. Los niños rubios como ella son muy solicitados. Manuel sintió que la rabia crecía dentro de él. Si lo que estaban leyendo era cierto, Rodrigo Martínez había sido un monstruo de la peor calaña, alguien que había explotado a niñas indefensas de todas las formas posibles. Cuando empezamos a enfermar de tifus, continuó Juana cerrando el diario, Rodrigo vio una oportunidad más de ganancia. Encargó al artesano alemán que trabajaba para él, que creara muñecas con nuestros rostros. Recuerdos permanentes, los llamaba. Muñecas de porcelana fina que vendería a coleccionistas adinerados en Europa. ¿Y el cabello?, preguntó Lucía. Su voz apenas un susurro. El cabello que vieron hoy, respondió Juana, no es el original. Es el cabello que Rodrigo siguió cortando de otras niñas después de nosotras. Generaciones de huérfanas que pasaron por esta casa, todas sufriendo el mismo destino. ¿Cuántas?, preguntó Manuel horrorizado. Docenas, tal vez cientos. El negocio continuó con su hijo, aunque de forma más discreta, y luego con su nieto, el padre de doña Consuelo, hasta principios del siglo XX. Manuel miró a doña Consuelo, que seguía sentada en el sillón, inmóvil, con la mirada perdida. Ella no puede ser responsable de algo que ocurrió antes de que naciera, insistió. No, concedió Juana, pero es responsable de lo que hace con esta información ahora, de cómo honra nuestra memoria, de cómo expía los pecados de su familia. Se acercó a la anciana y colocó una mano pálida sobre la suya. En ese momento, doña Consuelo pareció despertar de su trance. Parpadeó varias veces, como si estuviera regresando de un sueño profundo. ¿Qué
¿Qué está pasando?, murmuró, confundida. Entonces vio a las niñas y sus ojos se abrieron con terror. Dios mío. Entonces no fue un sueño. No, doña Consuelo, dijo Juana con voz suave pero firme. No fue un sueño. Somos reales, y su familia tiene una deuda con nosotras. La anciana miró la caja abierta, los diarios, las fotografías esparcidas sobre la alfombra. Su rostro reflejaba un horror creciente a medida que comprendía lo que estaba viendo. Las historias, susurró. Las historias que mi abuela me contaba eran ciertas, todas ellas. Cada palabra, confirmó Juana. Su abuela, mi hija, sabía la verdad, pero eligió callar para proteger el nombre de la familia, para proteger la fortuna manchada de sangre. Doña Consuelo comenzó a llorar silenciosamente, lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. ¿Qué puedo hacer?, preguntó finalmente con voz quebrada. ¿Cómo puedo reparar algo así? Reconocimiento, respondió Juana. Justicia, memoria. Manuel vio una oportunidad en ese momento de vulnerabilidad. Doña Consuelo, quizás podríamos establecer algún tipo de memorial para estas niñas, documentar su historia, hacer que se conozca. Tal vez donar parte de su patrimonio a organizaciones que protegen a niños huérfanos o vulnerables. La anciana asintió lentamente, secándose las lágrimas con un pañuelo bordado que sacó de su bolsillo. Sí, haré todo eso, y más. Esta casa debería ser un memorial, un recordatorio de lo que sucedió aquí, para que nunca más se repita. Las niñas intercambiaron miradas entre sí, como si estuvieran comunicándose sin palabras. Finalmente, Juana habló de nuevo. Es un comienzo, dijo. Pero hay algo más que necesitamos. ¿Qué es?, preguntó doña Consuelo. Necesitamos que alguien cuente nuestra historia, alguien que pueda hacerla perdurar. Todas las miradas se dirigieron hacia Lucía, que se encogió en su asiento ante la atención repentina. ¿Yo?, preguntó confundida. Tienes el don, dijo Juana. Lo vimos cuando dibujabas en tu cuaderno esta noche. Tienes el don de capturar historias, de darles vida. Manuel sintió un escalofrío. ¿Cómo sabían que Lucía había estado dibujando? La habían estado observando en su casa. Mi hija es solo una adolescente, protestó. No pueden ponerle esta carga. No es una carga, intervino otra de las niñas, Esperanza. Es un privilegio. Ser la guardiana de una historia es un honor. Y además, añadió Consuelo, la niña que llevaba el nombre de la anciana, no le estamos pidiendo que lo haga sola. Doña Consuelo se incorporó lentamente, apoyándose en el brazo de su sillón. Yo la ayudaré, declaró con firmeza renovada. Tengo todos los recursos necesarios. Podemos trabajar juntas, documentar todo, crear un libro, una exposición, lo que sea necesario. Las niñas parecieron satisfechas con esta propuesta. Juana asintió. Un acuerdo entonces, dijo. La historia será contada, la verdad será revelada, y nuestras almas podrán descansar por fin. Un silencio solemne cayó sobre la habitación, roto solo por el tic-tac del antiguo reloj de péndulo en una esquina. Manuel sintió que la tensión disminuía ligeramente, como si el aire se volviera menos pesado. ¿Eso es todo?, preguntó cautelosamente. ¿Podremos irnos ahora? Juana lo miró con expresión seria. Casi, respondió. Pero primero hay algo que deben ver. Algo que les mostrará por qué es tan importante que nuestra historia se conozca. Con un gesto, indicó a todos que la siguieran. Las niñas formaron una procesión silenciosa, guiando a Manuel, Lucía y doña Consuelo fuera del salón, a través del pasillo, hacia una puerta bajo la escalera principal que Manuel no había notado antes. La puerta conducía a unas escaleras estrechas y empinadas que descendían hacia la oscuridad.
Una de las niñas, Carmen, tomó una lámpara de aceite que colgaba de la pared y comenzó a bajar, iluminando el camino para los demás. «El sótano», murmuró doña Consuelo. «Nunca bajé aquí. Mi padre siempre lo mantuvo cerrado con llave, diciendo que era peligroso debido a la humedad y los cimientos inestables». «No era por la humedad que lo mantenía cerrado», dijo Juana, descendiendo detrás de Carmen. El sótano era un espacio amplio y frío, con techo abovedado de piedra y paredes de ladrillo desnudo. Olía a tierra húmeda y a algo más. Un olor dulzón y putrefacto que Manuel no pudo identificar inmediatamente. La luz de la lámpara revelaba mesas de trabajo antiguas dispuestas a lo largo de las paredes, con herramientas oxidadas, moldes de yeso y lo que parecían ser piezas de porcelana abandonadas a medio terminar. «El taller», explicó Juana. «Aquí es donde el artesano alemán, Herr Müller, creaba las muñecas bajo la supervisión de Rodrigo. Pero no era el taller lo que querían mostrarles». Carmen los guió hacia el fondo del sótano, donde una pared parecía diferente de las demás, más nueva, hecha con ladrillos de otro color. «Detrás de esta pared», dijo Juana con voz solemne, «está la evidencia final de los crímenes de Rodrigo Martínez, la razón por la que nunca podrá descansar en paz». Manuel sintió un nudo en el estómago. Casi no quería saber qué había detrás de esa pared. Pero una parte de él entendía que era necesario, que la verdad, por horrible que fuera, debía salir a la luz. «¿Qué hay ahí?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Nosotras», respondió Juana simplemente. «Lo que quedó de nosotras». Doña Consuelo dejó escapar un sollozo ahogado, comprendiendo la implicación. «No», murmuró. «Por favor, dime que no es cierto». «Su bisabuelo no nos dio un entierro digno», continuó Juana, ignorando la súplica de la anciana. «No podía arriesgarse a que las autoridades investigaran, así que cuando morimos de tifus, uno a uno, nos enterró aquí, en su propio sótano. Y cuando su hijo descubrió la verdad, años después, selló esta parte del sótano con una nueva pared, esperando que el secreto quedara enterrado para siempre». Manuel abrazó a Lucía, que temblaba visiblemente ante la horrible revelación. «Esto es monstruoso», dijo, sin poder encontrar palabras más adecuadas para describir el horror que sentía. «Ahora entienden», dijo Juana, «por qué no podemos descansar, por qué necesitamos que nuestra historia se conozca, por qué necesitamos un entierro digno». Doña Consuelo se acercó a la pared, tocándola con manos temblorosas. «Las sacaremos de aquí», prometió, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Les daremos un entierro apropiado y haré que todos sepan lo que les pasó, lo juro por mi vida». Las niñas observaban a la anciana con expresiones solemnes, evaluando la sinceridad de su promesa. Finalmente, Juana habló. «La creemos, doña Consuelo, y aceptamos su juramento». Se volvió hacia Manuel y Lucía. «¿Y ustedes dos? ¿Nos ayudarán también? ¿Serán testigos de nuestra historia?» Manuel miró a su hija, que a pesar del miedo y el horror, asintió con determinación. «Lo haremos», respondió Manuel. «Nadie debería ser olvidado así. Nadie debería sufrir lo que ustedes sufrieron sin que se haga justicia». Juana sonrió, una sonrisa triste pero agradecida. «Entonces está decidido. Nuestra historia será contada. Nuestros restos serán tratados con dignidad. Y quizás, finalmente, podremos encontrar paz». El ambiente en el sótano pareció cambiar, como si un peso invisible comenzara a levantarse. Las niñas, que hasta ese momento habían mantenido una presencia amenazadora, parecían ahora más serenas, menos tangibles, de alguna manera, como si estuvieran comenzando a desvanecerse. «Es hora de que se vayan», dijo Juana. «El amanecer se acerca y con él nuestra influencia disminuye».
¿Volveremos a verlas?, preguntó Lucía. Juana la miró con una mezcla de ternura y tristeza. Quizás, si nos necesitan para contar nuestra historia correctamente, pero preferimos no manifestarnos si podemos evitarlo. Estar así, entre mundos, es doloroso. Manuel asintió, comprendiendo. Tomó a su hija por los hombros y se dirigieron hacia las escaleras, seguidos por doña Consuelo, que parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Mientras subían, Manuel miró hacia atrás una última vez. Las niñas permanecían en el sótano, iluminadas por la débil luz de la lámpara, sus siluetas cada vez menos definidas, como fotografías antiguas desvaneciéndose bajo el sol. Al llegar al vestíbulo, doña Consuelo se detuvo, mirando a Manuel y Lucía con ojos cansados pero decididos. «Mañana mismo llamaré a mi abogado», dijo, «y a las autoridades. Esto tiene que hacerse correctamente. Estaremos con usted», prometió Manuel. «No tiene que enfrentar esto sola». La anciana asintió agradecida. «Vuelvan a casa ahora. Descansen. Nos espera mucho trabajo por hacer». Cuando Manuel y Lucía salieron de la casa, el cielo comenzaba a aclararse al este. Un nuevo día se aproximaba, trayendo consigo la promesa de verdad y quizás de justicia largamente demorada. Las calles de Tlaxcala, antes oscuras y amenazantes, parecían ahora simplemente tranquilas. El viento había amainado, y con él la sensación de presencia sobrenatural que los había envuelto durante toda la noche. «¿Crees que hicimos lo correcto, papá?», preguntó Lucía mientras caminaban hacia su casa. Manuel miró a su hija, impresionado una vez más por su madurez y sensibilidad. «Sí, Lu», respondió con convicción. «Creo que hicimos exactamente lo que debíamos hacer». Y mientras el sol comenzaba a asomarse sobre los tejados coloniales de Tlaxcala, Manuel no pudo evitar pensar en las 9 muñecas, ahora abandonadas en el baño de doña Consuelo, y en las 9 niñas cuyos rostros habían inspirado. Niñas olvidadas por la historia, pero que pronto tendrían la justicia y el reconocimiento que merecían. «Algunas cosas», murmuró para sí mismo, recordando las palabras de las niñas, «permanecen, y algunas historias necesitan ser contadas, sin importar cuánto tiempo haya pasado». 3 meses habían transcurrido desde aquella noche en la casona de doña Consuelo. Tlaxcala se había vestido de primavera, con jacarandas floreciendo en la Plaza de la Constitución y un sol tibio que bañaba las fachadas coloniales con una luz dorada. Manuel había regresado a su rutina diaria de reparaciones y trabajos de plomería, pero nada era realmente igual. Lo ocurrido en la casa de doña Consuelo había cambiado algo fundamental en él, como si hubiera descorrido un velo que separaba el mundo cotidiano de otro más profundo y misterioso. Esa mañana de sábado, mientras desayunaba con Lucía, el sonido del timbre interrumpió su conversación sobre los planes para el fin de semana. «Yo abro», dijo Lucía, levantándose de la mesa. Regresó momentos después, con un sobre en las manos. «Es una invitación», explicó, extendiéndosela a su padre, «de doña Consuelo». Manuel abrió el sobre y leyó la tarjeta que contenía, elegantemente impresa en papel grueso color crema. «Tienen el honor de estar invitados a la inauguración del Museo Memorial Las 9 Niñas, que se llevará a cabo el próximo domingo a las 11. 13 horas en la antigua Casona Martínez, calle Francisco I. Madero, B24, Centro Histórico. Su presencia es especialmente solicitada por doña Consuelo Martínez». «Así que finalmente lo hizo», murmuró Manuel, impresionado por la determinación de la anciana. «¿Vamos a ir?», preguntó Lucía, aunque la respuesta era obvia en su tono. «Por supuesto», respondió Manuel. «Se lo prometimos».
La semana transcurrió con normalidad, aunque tanto Manuel como Lucía sentían una creciente anticipación a medida que se acercaba el domingo. Habían mantenido contacto con doña Consuelo durante esos 3 meses, ayudándola con los trámites legales y administrativos necesarios para transformar su casa en un museo. Las autoridades habían exhumado los restos encontrados detrás de la pared del sótano, confirmando que correspondían a 9 individuos jóvenes, todos femeninos de entre 8 y 13 años, fallecidos aproximadamente en la misma época, finales de la década de 1860. Los medios locales habían cubierto el descubrimiento, pero doña Consuelo había manejado la situación con una dignidad admirable, enfocándose no en el aspecto sensacionalista, sino en la importancia de recordar y honrar a las víctimas. El domingo amaneció despejado, con un cielo azul intenso que parecía augurar un día perfecto. Manuel y Lucía se vistieron con cuidado, conscientes de la solemnidad de la ocasión. ¿Crees que ellas estarán allí?, preguntó Lucía mientras se peinaba frente al espejo. Manuel sabía exactamente a quién se refería su hija. «No lo sé», respondió honestamente, «pero creo que, de alguna manera, siempre están presentes». Cuando llegaron a la antigua casona Martínez, quedaron sorprendidos por la transformación. La fachada había sido restaurada, pintada de un elegante color ocre, con detalles en blanco. Una placa de bronce junto a la puerta principal rezaba: «Museo Memorial Las 9 Niñas. En memoria de María Dolores, Juana, Consuelo, Esperanza, Remedios, Soledad, Angustias, Carmen y Pilar, 1858-1871, para que nunca se olvide». Un pequeño grupo de personas se había reunido frente a la casa, principalmente autoridades locales, periodistas y algunos curiosos. Manuel reconoció al alcalde de Tlaxcala y a un representante del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Doña Consuelo los recibió en la puerta, vestida de negro riguroso, pero con una sonrisa cálida. Los años parecían haber caído sobre ella desde la última vez que la vieron, pero había una serenidad en su rostro que antes no estaba presente. Don Manuel, Lucía, los saludó, tomando las manos de ambos. «No saben cuánto significa para mí que estén aquí hoy. No nos lo perderíamos por nada del mundo», respondió Manuel. La anciana se inclinó para susurrar: «Ellas están en paz ahora. Lo puedo sentir». Lucía sonrió comprendiendo. «Me alegro, doña Consuelo». Los guió hacia el interior de la casa, donde otros invitados ya esperaban. El vestíbulo había sido transformado en un área de recepción, con paneles informativos que explicaban la historia de la casona y su importancia arquitectónica. Pero el verdadero propósito del museo comenzaba a revelarse a medida que avanzaban por los pasillos. El salón principal, donde habían tenido aquella conversación con las niñas 3 meses atrás, ahora estaba dedicado a la historia de Rodrigo Martínez y su negocio de muñecas. Vitrinas de cristal mostraban documentos, fotografías y recortes de periódicos de la época. En el centro de la sala, en una vitrina especial, se exhibían los diarios encontrados en la caja del sótano, abiertos en páginas que documentaban la terrible explotación de las huérfanas. «Fue difícil decidir cuánto mostrar», explicó doña Consuelo mientras los guiaba. No quería sensacionalismo, pero tampoco podía suavizar la verdad. La siguiente sala estaba dedicada específicamente a las 9 niñas. Retratos dibujados por Lucía, basados en las muñecas y en las descripciones de Juana, mostraban cómo podrían haber sido en vida, no como víctimas, sino como niñas llenas de vida y posibilidades. «Tu trabajo es extraordinario», comentó Manuel a su hija, orgulloso de su talento y sensibilidad. Lucía se sonrojó ligeramente. Solo quería hacerles justicia, que la gente las viera como personas, no solo como víctimas.
Cada retrato estaba acompañado de una breve biografía, reconstruida a partir de los registros del orfanato y de los diarios de Rodrigo. Historias breves pero conmovedoras de vidas truncadas demasiado pronto. María Dolores, 1858-1869. Ingresó al orfanato a los 5 años tras perder a sus padres en la epidemia de cólera de 1863. Destacaba por su habilidad para el canto y solía cantar para los demás niños durante las noches de tormenta para calmar sus miedos. Juana, 1857-1870. La mayor del grupo. Protectora natural de las demás niñas, soñaba con ser maestra algún día. Aprendió a leer a escondidas, usando los libros del despacho de Rodrigo Martínez cuando él no estaba. Y así sucesivamente, cada historia más conmovedora que la anterior. La tercera sala estaba dedicada al proceso de fabricación de muñecas en el siglo XIX, explicando el contexto histórico del uso de cabello humano y la demanda de estos productos en Europa y América. Sin embargo, el enfoque no era técnico sino ético, cuestionando las prácticas de la época y su impacto humano. El alcalde quería que esta parte fuera más académica, comentó doña Consuelo con una sonrisa irónica, pero insistí en mantener el enfoque humano. La cuarta sala, la que más había conmovido a Manuel, estaba dedicada a la justicia y la memoria. En el centro se encontraba una vitrina con las 9 muñecas, ahora restauradas y limpias, pero con una placa explicativa que dejaba clara su terrible historia. Alrededor, paneles informativos sobre la trata de personas en el siglo XIX y, lo más importante, su persistencia en la actualidad. Quería que el museo no solo mirara al pasado, explicó doña Consuelo, sino que sirviera como advertencia para el presente, que la gente entendiera que historias como las de estas niñas siguen ocurriendo hoy en día, aunque de diferentes formas. Al final del recorrido, una pequeña capilla había sido habilitada en lo que antes fuera el estudio. 9 pequeñas urnas de bronce, cada una con el nombre de una de las niñas, descansaban sobre pedestales de mármol blanco. Una placa explicaba que contenían los restos exhumados del sótano, que habían recibido un entierro digno en el cementerio municipal, pero que estas pequeñas reliquias permanecerían allí como recordatorio permanente. Después de la ceremonia de inauguración, explicó doña Consuelo, esta sala estará abierta para que cualquiera que lo desee pueda venir a rendir homenaje a las niñas o simplemente a reflexionar. Lucía se acercó a una de las urnas, la que llevaba el nombre de Pilar, la más pequeña de las 9. Con suavidad, colocó junto a ella una pequeña flor que había traído consigo. «Para que sepas que no estás sola», susurró. Manuel sintió un nudo en la garganta al presenciar el gesto de su hija. A pesar del horror que habían vivido aquella noche, o quizás precisamente por ello, Lucía había madurado de una manera extraordinaria en estos 3 meses. La ceremonia de inauguración fue sencilla pero emotiva. Doña Consuelo dio un breve discurso agradeciendo a todos los que habían hecho posible el museo, especialmente a Manuel y Lucía, a quienes presentó como los primeros en escuchar las voces de las niñas olvidadas. El alcalde cortó la cinta oficial declarando inaugurado el Museo Memorial Las 9 Niñas, y los invitados comenzaron a recorrer las salas guiados por jóvenes voluntarios de la universidad local que habían sido capacitados por la propia doña Consuelo. Manuel y Lucía se quedaron un rato más, después de que la mayoría de los invitados se marcharan. Sentados en un banco en el patio interior, donde las macetas de geranios seguían floreciendo, conversaban con doña Consuelo sobre los planes futuros para el museo. «He establecido una fundación», explicó la anciana, «para asegurar que el museo continúe cuando yo ya no esté, y también para financiar programas de apoyo a niños vulnerables en Tlaxcala».
Es una forma maravillosa de honrar su memoria, comentó Manuel. Doña Consuelo asintió, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y determinación. Es lo mínimo que puedo hacer. Mi familia les debe esto y mucho más. Un suave viento recorrió el patio, haciendo temblar las flores y trayendo consigo un aroma dulce, como de jazmines, aunque no había ninguno plantado allí. ¿Las han vuelto a ver?, preguntó doña Consuelo en voz baja, como si temiera que alguien más pudiera escuchar. Manuel y Lucía intercambiaron miradas. Había algo que no le habían contado a la anciana. Una vez, respondió finalmente Lucía, la noche después de que exhumaran los restos, aparecieron en mi habitación, todas ellas. No hablaron, solo. Sonrieron. Parecían diferentes, más luminosas. Doña Consuelo asintió, como si la respuesta confirmara algo que ya sabía. Yo también las he visto, confesó. En sueños principalmente, pero a veces cuando estoy trabajando en el museo tarde por la noche, siento su presencia. No de forma amenazante, sino protectora. Creo que ahora son las guardianas del lugar, comentó Manuel, asegurándose de que su historia se cuente correctamente. Los tres quedaron en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Fue doña Consuelo quien finalmente habló, su voz cargada de emoción. Saben, durante toda mi vida sentí que había algo oscuro en esta casa, algo que no podía nombrar, una especie de peso invisible. Ahora entiendo que eran ellas, esperando ser reconocidas, ser recordadas. Y ahora lo son, dijo Lucía con firmeza. Sí, asintió la anciana, ahora lo son. Mientras se despedían, Manuel no pudo evitar mirar hacia las ventanas del segundo piso de la casona. Por un instante, le pareció ver un rostro infantil observándolos desde una de ellas. Una niña de cabello largo y oscuro, con una expresión serena. Parpadeó y la imagen desapareció. ¿Viste eso?, preguntó a Lucía mientras caminaban de regreso a casa. ¿La niña en la ventana? Sí, respondió ella con naturalidad, como si no fuera algo extraordinario. Era Juana. Creo que estaba despidiéndose. Manuel asintió, aceptando la explicación sin cuestionarla. Si algo había aprendido en estos meses, era que hay cosas en el mundo que escapan a la comprensión racional, pero que no por ello son menos reales. ¿Sabes qué es lo más importante que aprendí de todo esto?, dijo Lucía tras varios minutos de silencio. ¿Qué cosa? Que las historias tienen poder, que recordar es una forma de justicia y que nadie, no importa cuán insignificante parezca para el mundo, debería ser olvidado. Manuel sonrió, lleno de orgullo por la sabiduría de su hija. Eso es exactamente lo que ellas querían que entendiéramos, respondió. Al llegar a casa, Lucía fue directamente a su habitación y sacó su cuaderno de dibujo. Durante meses había estado trabajando en un proyecto secreto, un libro ilustrado que contaba la historia de las 9 niñas, no como una tragedia, sino como un testimonio de resistencia y memoria. En la página en la que estaba trabajando, había dibujado a las 9 niñas de pie frente a la casona, no como espectros aterradores, sino como figuras luminosas, llenas de dignidad. Detrás de ellas, como sombras, se vislumbraban las siluetas de Manuel, Lucía y doña Consuelo. Bajo el dibujo, había escrito una frase que Juana les había dicho aquella noche. Algunas cosas permanecen y algunas historias necesitan ser contadas, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Con cuidado, Lucía añadió los últimos detalles al dibujo, pequeñas flores que brotaban a los pies de las niñas, simbolizando nueva vida surgiendo del recuerdo. En el museo, mientras tanto, doña Consuelo hacía una última ronda antes de cerrar por el día. Al llegar a la pequeña capilla, notó algo extraño.
En cada una de las urnas había aparecido una pequeña flor fresca, idéntica a la que Lucía había dejado junto a la urna de Pilar. La anciana sonrió, sin sorprenderse realmente. Apagó las luces, dejando solo encendida una pequeña vela votiva en el centro de la sala. «Descansen en paz», susurró antes de cerrar la puerta. «Ya no están olvidadas». Y en el silencio del museo, si alguien hubiera prestado atención, quizás habría escuchado un suave coro de risas infantiles, no amenazantes, sino jubilosas, como el sonido de niñas jugando libremente por primera vez en más de un siglo y medio. En Tlaxcala, la gente comenzó a contar una nueva historia, la de un plomero y su hija que, al romper una pared, no solo descubrieron 9 muñecas con cabello humano, sino que también desenterraron una verdad olvidada y ayudaron a 9 almas a encontrar finalmente la paz que les había sido negada en vida. Y así, la historia de María Dolores, Juana, Consuelo, Esperanza, Remedios, Soledad, Angustias, Carmen y Pilar se convirtió en parte de la memoria colectiva de la ciudad, un recordatorio constante de que el pasado nunca está completamente enterrado y de que la justicia, aunque tarde, siempre encuentra su camino.